Imaginen por un momento, la tarea de plantar un huerto entero con la esperanza de que dé frutos para alimentar a una comunidad, pero exactamente en el epicentro de un huracán categoría 5. Uf, o sea, una misión prácticamente imposible. Literalmente. Y eso es esencialmente lo que ocurrió en el primer siglo en una ciudad clave del Imperio Romano. Bienvenidos y bienvenidas a quienes sintonizan esta nueva inmersión profunda. Hola a todos. Sí, la verdad es que la historia de esta ciudad es fascinante. Hoy traemos un tema súper denso e interesante. Vamos a hacer un análisis exhaustivo de la primera epístola a los tesalonicenses, enfocándonos específicamente en el final, en el capítulo 5, versículos del 12 al 28. Así es. Y digo, para hacer esto nos estamos basando en una colección bastante sólida de comentarios bíblicos. Textos de eruditos como Henry Timajan, Samuel Pérez Millos y, claro, el Comentario Bíblico Mundo Hispano. Exacto, tenemos buenas fuentes. La misión hoy, para quienes nos escuchan, es desempacar el contexto histórico de esta iglesia primitiva, diseccionar esos consejos finales que les da el apóstol Pablo y, lo más importante de todo, extraer aplicaciones prácticas para nuestra vida actual. Porque de nada sirve la teoría si no la aplicamos. Totalmente de acuerdo. La idea es ver cómo todo esto encaja en el mundo moderno. Así que bueno, vamos a desempacar esto, porque para entender el peso de las instrucciones finales de Pablo, tenemos que mirar la magnitud de ese huracán del que hablaba al principio. Tesalónica no era, digamos, simplemente otra parada más en la famosa vía Egnatia, ¿verdad? No, para nada. Era un hervidero geopolítico y cultural tremendo. Hablamos de una metrópolis libre, o sea, tenía sus propios privilegios bajo el imperio, con unos 200,000 habitantes. Que para la época era una barbaridad de gente. Una locura. Era un centro económico donde, haz de cuenta, se cruzaban las filosofías más densas de la época y había una idolatría cívica muy, muy arraigada. Claro, el culto al emperador y todo eso. Exacto. La lealtad al emperador y a los dioses locales estaba súper entretejida con la economía, con el estatus social. Entonces, cuando llega este mensaje sobre un nuevo rey llamado Jesús, pues no es visto solo como una curiosidad religiosa novedosa. Se ve como una amenaza. Sí, como una amenaza directa a la estabilidad cívica. Y la comunidad cristiana que nace ahí se forma en un abrir y cerrar de ojos, bajo una presión social aplastante. Y lo peor es que sus fundadores, Pablo y Silas, tienen que huir por sus vidas a las pocas semanas. Lo cual, genera una crisis sociológica y psicológica tremenda para los que se quedan. Porque, una cosa es que te persigan por tus creencias cuando ya tienes décadas de tradición y una teología súper sólida que te respalda. Claro, cuando tienes raíces. Sí, pero otra muy distinta es enfrentarte al escarnio público, a que te quiten tus medios de vida o incluso a la violencia física, cuando apenas llevas unas semanas asimilando esta nueva visión del mundo. Es como dejar un bebé en medio de lobos. Totalmente. Y el informe que les lleva Timoteo después demuestra que lograron resistir gracias a su fe y a su amor, pero obviamente tenían lagunas doctrinales enormes. Lógico. No hubo tiempo de enseñarles todo. Exacto. Y esas lagunas, sumadas a la persecución brutal, generaron un nivel de pánico escatológico tremendo. Estaban bajo tanta presión que desarrollaron una hiperfijación con el fin del mundo. Y es súper comprensible, ¿no? Si tu mundo se está cayendo a pedazos, pues quieres que Jesús regrese ya, mañana mismo. Sí, pero el problema es que esa hiperfijación creó un cortocircuito en su vida diaria. La esperanza del inminente regreso de Cristo, lo que llaman el Día del Señor, se deformó por completo. En lugar de darles paz, les dio ansiedad. Exactamente. En lugar de ser un ancla, se convirtió en una excusa para la parálisis. Y por eso Pablo tiene que escribir esta carta y ataca directamente la propaganda imperial en los versículos anteriores. Ah, sí, el famoso eslogan de Roma. Ese mero. El Imperio Romano mantenía a la población subyugada bajo el concepto de Pax et Securitas, o sea, paz y seguridad. Prometían que si eras leal a Roma, tu vida estaba libre de caos. Y Pablo básicamente les dice que esa supuesta paz y seguridad materialista es un espejismo. Es como una falsa sensación de control justo un segundo antes de que caiga la destrucción repentina. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la vigilancia que Pablo les pide no es quedarse de brazos cruzados mirando al cielo.
No, para nada, es una actitud muy proactiva. O sea, es la diferencia entre un soldado que está en una guardia activa, con el arma lista, frente a uno que pues se quedó dormido en su puesto creyendo que no pasa nada. Qué buena analogía. Y justo Pablo usa esas metáforas. Habla de ser hijos de la luz y del día, en contraste con la oscuridad de la cultura que los rodea. Y cuando habla de los que duermen o se embriagan, no lo dice de forma literal. No está hablando de insomnio o de alcoholismo. No, está hablando de un estupor espiritual. Es olvidarse de Dios, ceder al materialismo y tragarse ese cuento del mundo de paz y seguridad. Claro. Y para combatir ese estupor, los eruditos que estamos analizando señalan dos conceptos griegos súper vitales en el texto. Sí, son palabras clave. La primera es nefo, que tradicionalmente se traduce como sobriedad. Que de nuevo, no es solo no tomar vino. Exacto. Si vamos al griego original, nefo implica un dominio propio estructural. Es tener una mente equilibrada, calibrada, que se niega rotundamente a dejarse arrastrar por el pánico colectivo o por las histerias de las masas. O por el escapismo, ¿no? Porque ante el trauma, muchos prefieren evadirse de la realidad. Totalmente. Y el otro concepto es gregoreo, que significa una vigilancia continua y aguda. Y para la vida actual esto significa ponernos la armadura que Pablo menciona. La coraza de fe y amor y el yelmo de la salvación. Así es estar preparados para encontrarnos con el Rey. Pero, y esto es crucial, sin descuidar nuestras responsabilidades terrenales aquí y ahora. Claro, no puedes decir como, ya viene Jesús, dejo de pagar el alquiler y abandono mi trabajo. Tienes que vivir en alerta, pero con los pies bien puestos en la tierra. Ahora, para poder sobrevivir a ese mundo hostil exterior del que hablábamos y mantenerse sobrios, estos creyentes necesitaban una comunidad interna que fuera irrompible. Imprescindible. Si estás solo, por muy alerta que estés, eres vulnerable. Y ahí entran los consejos súper prácticos sobre el liderazgo y el cuidado mutuo. Y aquí me gustaría plantear una objeción amigable que siempre surge con este tema. A ver, dime. En nuestro mundo moderno, donde, la verdad, desconfiamos tanto de la autoridad, donde vemos escándalos cada 2 por 3 de líderes institucionales abusivos, ¿por qué Pablo pone tantísimo énfasis en, cito, someterse a los líderes de la iglesia? Suena un poco dictatorial a oídos modernos. Entiendo perfectamente por qué hace ruido hoy en día. Pero si conectamos esto con el panorama general de las Escrituras, vemos que el liderazgo bíblico no tiene nada que ver con ser un dictador. O sea, no es un jefe corporativo dando órdenes. Para nada. El término griego que usa Pablo para describir la labor de estos líderes es kopiao, y kopiao significa un trabajo arduo, doloroso, un desgaste hasta el cansancio. No es estar sentado en una oficina. Es estar en las trincheras con la gente. Exacto. Y la autoridad que tienen para gobernar no es por coacción. No pueden obligar a nadie. Su única herramienta es la persuasión a través de la palabra. O sea, la congregación se somete a ellos en la medida en que ellos se someten al texto sagrado, básicamente. Precisamente. Por eso el rol de la comunidad es reconocerlos y tenerlos en alta estima, con amor, por el trabajo que hacen. Si mantienen la paz y evitan estar murmurando contra ellos todo el tiempo, la comunidad se blinda contra ataques externos. Y la paz interna no significa ignorar los problemas, ¿verdad? Porque es fascinante cómo el texto no deja todo el trabajo a los líderes. Pablo democratiza la responsabilidad del cuidado. Da 4 acciones específicas para toda la iglesia. Sí, todos tienen que remangarse la camisa. La primera es amonestar a los ociosos. Y fíjate qué interesante la palabra ocioso aquí. Sí, el contexto es brutal. Viene del término militar griego atactos. Era la palabra que se usaba para el soldado que rompía filas o abandonaba su puesto. O sea, insubordinación pura y dura. Ajá. Algunos en Tesalónica, apoyándose en la idea de que el mundo se iba a acabar pronto, simplemente dejaron de trabajar. Y estaban parasitando los recursos de los demás, que además eran recursos escasos en una comunidad marginada. Totalmente. Por eso había que amonestarlos de frente. Era urgente. Pero luego, fíjate en el contraste. La segunda acción es alentar a los pusilánimes. Los de poco ánimo. Que suena un poco duro en español, pero ¿a qué se refiere exactamente? Se refiere a personas que estaban psicológicamente quebradas. Muchos estaban afligidos, en duelo profundo por la muerte de seres queridos, pensando que si murieron antes de que Jesús volviera, ya se habían perdido para siempre. ¿Qué nivel de angustia?
Sí, estaban aterrados. A ellos no se les amonesta, a ellos se les consuela y se les alienta con mucha ternura. Claro, el diagnóstico tiene que ser preciso. A los indisciplinados los confrontas, pero a los deprimidos los consuelas. Y luego la tercera, que es sostener a los débiles. Sí, y según los comentarios que revisamos, aquí la debilidad es ética o moral. Gente que venía del paganismo, de una cultura muy inmoral, y que luchaba constantemente para no recaer en viejas costumbres. Y la iglesia tiene que ser como una especie de andamio para sostenerlos mientras se fortalecen. Exactamente. Y para lograr hacer todo eso, entramos a la cuarta acción, que me parece que es el verdadero pegamento de todo. Pablo dice, sean pacientes con todos. Uf, la más difícil de todas. Sí, porque suena súper poético, pero tener que lidiar todos los días con ociosos, con deprimidos, con gente que recae en sus vicios, debe ser extenuante. Completamente desgastante. Y por eso la palabra griega aquí es macrotumia, que literalmente se puede traducir como tener un temperamento largo, o sea, la capacidad de soportar lentamente sin devolver el golpe. Sin explotar a la primera provocación. Exacto. Imagina una comunidad bajo estrés de vida o muerte. Las emociones están a flor de piel. Si alguien te hace una ofensa, el instinto es devolver mal por mal. Macrotumia es ese amortiguador que absorbe el impacto y frena la reacción explosiva. ¡Wow! Es la resistencia que evita que se destruyan desde adentro. Y es justo en este ambiente de cuidado extremo donde vemos las marcas de lo que los comentaristas llaman el creyente ejemplar. Sí, son como unas perlas preciosas de disciplina espiritual. Las famosas directrices cortas, ¿no? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Y entonces, ¿qué significa todo esto en el mundo real? Bueno, a primera vista puede chocar un poco. Sí, porque yo me pongo en el lugar de alguien que está perdiendo su trabajo por su fe, que está sufriendo, y le dicen, estate siempre gozoso. ¿Acaso Pablo está pidiendo, no sé, una especie de positividad tóxica o una alegría fingida frente a la tragedia? No, ¿qué va? Sería ridículo pensar eso. Pablo no estaba, sentado en un escritorio cómodo. Él tenía la espalda llena de cicatrices de tanto que lo habían golpeado. Sabía muy bien lo que era el dolor. Y no te pedía que fingieras que el dolor no existía. Exacto. La positividad tóxica te exige negar la realidad. Pablo no pide eso. El gozo del que habla no es una emoción superficial, no es estar riendo todo el día, es un ancla espiritual profunda. Como un giroscopio en un avión, ¿no? Que aunque haya turbulencia afuera, se mantiene nivelado indicando dónde está el norte. Qué buen ejemplo, sí. Es un gozo que se sostiene gracias a las otras dos acciones que mencionaste. Orar sin cesar y dar gracias en todo. Que ojo, es dar gracias en todo, no por todo. O sea, no le das gracias a Dios por la injusticia o por la enfermedad, sino que en medio de esa situación mantienes una línea abierta con Dios y reconoces su voluntad general. Totalmente. Esa distinción es clave. Y para mantener ese giroscopio funcionando, Pablo cierra con advertencias muy serias sobre nuestra relación con el Espíritu Santo y con el discernimiento. Sí, las instrucciones de no apagar al espíritu y de examinarlo todo reteniendo lo bueno. Y esto me encanta cómo lo aterriza el comentario bíblico Mundo Hispano en nuestra época. Sí, son muy directos en esa parte. Porque la indicación final es abstenerse de toda especie de mal. Y hoy en día, en la vida moderna, el peligro más grande a veces no son las grandes herejías obvias, sino los pequeños compromisos. Uf, los pequeños compromisos. Esas concesiones silenciosas que vamos haciendo. Exacto. Es como intentar acercarse al borde del pecado lo más posible sin caerse. Y es muy fácil usar el concepto de la gracia de Dios como una racionalización barata. Totalmente. Como decir, bueno, Dios sabe que no soy feliz en mi matrimonio, así que seguro entiende si lo rompo por una aventura. O Dios conoce mis deudas, así que no pasa nada si miento un poquito en esta declaración de impuestos. Al cabo, Él es puro amor y perdona. Y Pablo advierte que esa actitud es exactamente lo que apaga al espíritu en una congregación. Tolerando esos pequeños males, extinguen el fuego espiritual. O sea, soportar ofensas sin vengarse, mantener el gozo en la desgracia, amar a los ociosos, evitar hasta la apariencia de mal, uno termina exhausto solo de leerlo. Es que es humanamente imposible.
Por nuestras propias fuerzas no podemos. Y ahí es donde entra la conclusión maravillosa de este libro. La bendición de los versículos 23 y 24, ¿verdad? Sí, Pablo dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que sean guardados irreprensibles. O sea, una transformación total del individuo. Pero el verdadero descanso, la promesa reconfortante que lo cambia todo, está en el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¡Wow! El cual también lo hará. Exacto, o sea, Dios no te da esta lista de exigencias titánicas para dejarte solo intentando cumplirlas. Él mismo, que es fiel, es quien provee el poder para lograrlo. Él es quien santifica. Es un alivio tremendo. Saber que no descansa todo sobre nuestra limitada fuerza de voluntad. Pero, y esto es para toda nuestra audiencia, ese alivio no cancela nuestra responsabilidad de actuar. No, claro que no. Nos da el motor, pero nosotros tenemos que caminar. Exacto. Así que hoy queremos exhortar enérgicamente a quienes nos escuchan a que pongan en práctica esto que hemos desempacado. Empiecen hoy a reconocer y valorar a sus líderes, acérquense a consolar a los que están deprimidos o débiles moralmente, trabajen con diligencia y, por favor, mantengan esa sobriedad espiritual. Sí, tenemos que negarnos a caer en el estupor, a creernos esas narrativas de falsa paz y seguridad que el mundo moderno nos vende todos los días. Totalmente. Ha sido un recorrido increíble por esta primera carta. Pero la historia de la iglesia en Tesalónica no termina aquí. Así que les hacemos una invitación muy, pero muy entusiasta para que no se pierdan la continuación en nuestra próxima inversión profunda. Sí, vamos a analizar la segunda carta a los tesalonicenses. Y les aseguro que viene con mucha más intensidad. Sin duda. Y bueno, antes de irnos, para dejar a nuestra audiencia reflexionando. Sí, y esto plantea una pregunta importante para pensar durante la semana. Hemos hablado mucho de la macrotumía, de esta paciencia extrema que amortigua traumas, pero que requiere un roce constante. Requiere una comunidad física, compartir la vida diaria, chocar y perdonarse. Claro, se necesitaban literalmente para sobrevivir al huracán. Exacto. Y mi pregunta es, si hoy en día, en nuestras vidas modernas aparentemente seguras, nuestras relaciones son cada vez más digitales, o si simplemente cambiamos de iglesia a la primera fricción que tenemos, ¿qué comodidades invisibles están apagando ese fuego hoy? ¿Es siquiera posible desarrollar este nivel de soporte mutuo y paciencia radical sin el compromiso presencial y constante con una comunidad? Qué fuerte. O sea, nuestras comodidades modernas son el nuevo huracán que extingue al espíritu sin darnos cuenta. Ahí se las dejamos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon hoy y nos vemos en la próxima inmersión profunda. Hasta luego. Hasta la próxima.